valor del conocimiento. Con el auge de los cigarrillos electrónicos, nos preguntamos, ¿estarán grabados dichos cigarrillos con el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco? Miremos qué nos dice un reciente concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre esta materia. Los cigarrillos electrónicos no están grabados con el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco. Pero desarrollemos un poco este tema para entender por qué finalmente conceptúa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que no estarán grabados. Veamos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recientemente se refirió al impuesto al consumo contenido en los artículos 207 y siguientes de la Ley 223 y si este impuesto se genera en el caso de los cigarrillos electrónicos. Hagámonos las siguientes preguntas y verifiquemos por qué no estarían grabados los cigarrillos electrónicos. ¿Cuál es el método de interpretación al que debe acudirse para interpretar normas tributarias? Continuo, el Ministerio de Hacienda nos dice, de acuerdo con las normas de hermenéutica jurídica establecidas en el Código Civil colombiano, el primer método de interpretación al que se debe acudir para determinar el sentido de una disposición gramatical. El Código Civil, en su artículo 18, señala que al aplicar este método de interpretación, las palabras deben entenderse en su sentido natural y obvio, según su uso general, a menos que hayan sido definidas expresamente por el legislador, caso en el cual deberá atenderse a su significado legal. Y esta es la hermenéutica legal, la hermenéutica aplicable a los tributos. Si no se definen los términos legales en la ley, en las diferentes normas sobre tributos, entonces se acudirá a su sentido técnico. De no tener su sentido técnico, pues tendremos el sentido gramatical y será el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española quien nos diga cuál es el significado de esa palabra desde la gramática. Además, ¿cuál es el método de interpretación al que debe acudirse? Miremos qué nos dice respecto de este artículo 207. Así las cosas, para interpretar el artículo 207 de la Ley 223 de 1995, es necesario establecer el significado de los términos que allí se incorporan: cigarrillo y tabaco elaborado. Para entender este tema, debemos preguntarnos, ¿y qué es tabaco elaborado? ¿Qué serán cigarrillos? Veamos. Encontramos que su definición ha sido elaborada por el legislador y se encuentra contenida en el artículo 1 del Decreto Reglamentario 2903 del 2006, cuyo tenor dice: tabaco elaborado. Para efecto del impuesto al consumo de que trata el capítulo 9 de la Ley 223 del 95, se entiende por tabaco elaborado aquel producto terminado, apto para el consumo humano, que se obtiene a partir del procesamiento de la hoja de tabaco o de materias primas derivadas de la misma. Así, desde el punto de vista del legislador, tenemos que cuando hablamos de tabaco, estamos hablando de hojas de tabaco, de la planta del tabaco, no de ningún dispositivo artificial ni de ningún dispositivo electrónico. Pero además, ¿qué debe entenderse por cigarrillo electrónico? Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo ha definido en los siguientes términos. Son dispositivos de pilas que suministran dosis inhalables de nicotina, liberando una mezcla vaporizada de esta sustancia y de propilenglicol. Estos sistemas se comercializan bajo una gran variedad de nombres comerciales y descripciones, los más comunes de los cuales son cigarrillos electrónicos o e-cigs. Miren ustedes que la definición de cigarrillo electrónico no coincide con la definición de tabaco y la definición de cigarrillo, que provienen de sustancias vivas, en este caso de la hoja del tabaco vegetal. Teniendo en cuenta esta definición, el Ministerio de Hacienda indica que en la medida en que se trata de dispositivos electrónicos, considera esta dirección que este tipo de productos es ajeno al hecho generador del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado contenido en el artículo 207 de la Ley 223 del año 1995. Así las cosas, entonces tenemos un cigarrillo electrónico que no corresponde al hecho generador del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco.
dado que los cigarrillos y el tabaco son sustancias diferentes de lo que es un equipo, en este caso denominado cigarrillo electrónico, que suministra dosis vaporizadas de nicotina. ¿Existe algún tipo de legislación especial que regule los cigarrillos electrónicos en Colombia? Dice el Ministerio de Hacienda. Esta dirección desconoce la existencia de una legislación puntual en materia de cigarrillos electrónicos, por lo que en nuestro criterio este tipo de producto se encuentra sometido al régimen general de tributación. Así las cosas, habrá que analizar de manera particular la normatividad vigente frente a cada impuesto territorial para verificar si se configura o no un hecho generador, en este caso diferente del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, porque quedaría descartado el hecho generador en caso de cigarrillos electrónicos. Sobre los tributos territoriales y muchos temas más puede consultar en nuestra página web www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.